We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sanando en Chorcha. Es un honor y un gran placer para mí la invitada que tenemos hoy, Mari o María Sánchez Muñiz, como es su nombre completo. Es una gran amiga, una gran guía, una gran mentora y hoy accedió y está aquí en Hermosillo visitándonos y trabajándonos y tenemos la gran oportunidad de grabarla. Bienvenida, Mari. Gracias. Qué padre, Mari, qué emoción tenerte en el espacio. Ay, gracias por la oportunidad de estar aquí. ¿Qué tal? Casi no nos acomodábamos, Ya ¿no? sé, en la casi no lo grabábamos, visita. ¿no? A última hora antes de subirse al avión. Sí, pero bueno. La traemos mal comida, muerta de hambre. Pero lo logramos y Pero aquí aquí está. Oye, Mari, platícanos un poquito. Primero platícanos sobre ti, dónde vives, a qué te dedicas, qué estudiaste, todo lo que tú nos quieras platicar y ya luego entramos Bueno, en tema. yo nací en la Ciudad de México, soy mexicana, vivo en la Ciudad de México, No parece, ¿verdad? pero sí vivo ahí y sí soy de ahí. De hecho, no me he movido de ahí. Pero Me bueno. quiero mover. Y bueno, estudié la licenciatura en diseño gráfico y estudié filosofía también. Y bueno, pues a lo largo de mi vida me había dedicado completamente a eso y por algunas cuestiones con respecto a una sensibilidad que tengo fue como empecé más a trabajar los temas de energía o que tenían que ver con la cuestión energética. Entonces, ¿Con qué empezaste? Ajá, es lo que iba a preguntar. ¿con qué empecé a trabajar Ajá. energía? Empecé a trabajar energía con Reiki. Lo primero que empecé a usar fue la energía del Reiki hace muchos años. Entonces, fue una de las primeras cosas o primeros accesos que tuve a esta cuestión energética. Es uno de los primeros símbolos que se presentaron. Y entonces, gracias a eso, fue como accesé a esta parte de la energía. Como que fue lo que abrió la puerta a todo lo que empezaste Pues mira, a hacer. más bien lo que abrió la puerta a meterme a temas energéticos, a trabajar al 100% con la energía, fueron algún tipo de experiencias que viví, que fueron las que me llevaron a caer como en eso, ¿no? O a que fuera el recurso por el cual yo pudiera accesar a trabajar con energía. Entonces, algunos sucesos como algunas percepciones a nivel energética de otros tipos de energía, ¿no? Que existen. Al final, la energía es todo y todo tiene energía, ¿no? Totalmente Entonces, cierto. Claro. a través de eso es como por las experiencias que tuve, que recurro a algunas cuestiones energéticas como para aprender a manejar la energía o aprender a conocer acerca de ella. Entonces mi primer acceso fue con el Reiki, que es una energía preciosa. Bueno, es una energía muy sutil Sí. y bueno, que de ahí brincamos a otro tipo de Qué cosas. padre. Ujú. Sí, Toda la experiencia que tienes. sí, me falta Reiki por palomear. A mí también. Solo le he Ya probado, les pero no le he daré, tomado. bueno, les aviso cuando abra yo el... ¿Vas a abrir? Bueno, Pues desde podemos- que estás antes en San Carlos. Bueno, Te juntamos gente. Ajá. Oye, podemos hacer... Si eso es lo que poniéndome en quieren, el spotlight, ¿no? Ajá. Anótense. si eso es lo que quieren, bueno, podríamos abrir, bueno, más adelante a lo mejor vemos en qué concluimos con la plática de hoy, pero Me parece perfecto. puede haber varias Claro. cosas interesantes que se puedan padre. dar, ¿no? Qué padre, imagínate. Oye, Mari, y si quisiéramos como una explicación una explicación sencilla sobre qué es la sanación energética para las personas que a lo mejor no están familiarizadas con el tema y a lo mejor cuál es la importancia de, o sea, como que, ¿qué nos podrías decir? De la sanación energética. Sí.
Bueno, para hablar de sanación energética, yo hablaría principalmente, primero en una cuestión de conciencia. Finalmente, lo que yo hago hoy en día con mi trabajo es acompañar a las personas a que puedan ser un poco más conscientes de qué es lo que les ocurre el día de hoy. Entonces, más allá de poder hablar de lo que es una sanación energética, creo que es más importante el poder generar conciencia. Ese creo que es un mensaje bastante Fuerte, contundente, ¿no? que deberíamos de tener todos o de hacer, a tener como más Claro. conciencia. Porque una vez, bueno, más bien, teniendo conciencia, existen varias maneras de accesar a trabajar en ella. ¿Ok? Entonces, una de las ramas de poder generar conciencia podría ser los trabajos energéticos, ¿no? Podría ser que ciertas técnicas energéticas nos llevaran a tener un poco más de conciencia, pero no es la única, ¿no? También algún otro tipo de terapia que no tenga que ver con la energía también nos ayuda a hacer conciencia. Entonces, creo que más bien la importancia del día de hoy, a lo que nos estamos topando con la realidad que tenemos hoy, yo creo que va mucho más en función de cómo podemos ser más conscientes. ¿Cómo puedo ser consciente de mi principio de realidad, de lo que realmente me está ocurriendo? ¿Y cómo puedo ser consciente para llegar a ser más yo? Como para llegar a ser genuinamente yo o ser una mejor versión de mí. Muy bien. Qué padre, ¿no? O sea, Sí. y ser más yo, como que más todavía. Ajá, como más auténtico, pues, Ajá. ¿no? Lo que hay debajo Más de todo, auténtico. Congruente en 100%, pues, ¿no? Decir sí o no. Exactamente, ese punto es como sumamente estratégico, o es un punto que yo abordo mucho en el tipo de sesiones que doy, que va justamente en una línea de coherencia. Si hubiera como un común denominador, que a lo mejor yo sé que hay muchos, de a lo mejor esa falta de conciencia que existe, ¿no? Pero de tu trabajo, de tu experiencia personal, ¿qué crees que fuera a lo mejor lo que se repite más, o a lo mejor las dos más importantes, o dos cosas con las que dices, híjole, en general mis pacientes tienen que trabajar esto, o no aplica? Como si hubiera un común denominador Ajá. de la gente. Sí, como que Como algo que el tema que más se repite. que se repitiera mucho. Falta de conciencia. Ok. O sea, hay una gran inconsciencia o más bien, hay mucha gente que opera en automático, ¿no? Hay mucha gente que a través de su deber ser, a través de solamente tener que hacer lo que tiene que hacer, deja de ser. Entonces, esa parte te hace como actuar en automático. Yo creo que hay una gran falta de realmente generar una conciencia de qué estamos viviendo, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué es lo que realmente queremos lograr con lo que estamos haciendo. Entonces, la mayoría de la gente está en el automático, ¿no? Está en esta parte inconsciente o está en esta parte automática en donde hace muchas cosas por repetición. Y generalmente ese tipo de cosas por repetición, pues desgraciadamente muchas veces no nos llevan a tener más claridad, a ser más conscientes, a poder estar mucho más presentes en lo que realmente queremos. Creo que hoy en día, si algo nos caracteriza o algo caracteriza a nivel mundial de lo que hay, es que hay una búsqueda. Están cambiando tantas cosas en donde el ser humano está tras una búsqueda. Y entonces viene toda esta ola hoy en día del ser consciente, más allá de que se ponga de moda, más allá de esto que hablan ahora, que hay turistas espirituales y todo esto que se dice, creo que lo más importante de esto es como generar esa conciencia. Claro, todo el movimiento que está habiendo en general en el mundo, ¿no? O sea, desde enfermedades, guerras, no sé, energía atorada en el trabajo, lo que platicábamos de, es que está atorado, no se mueve, o sea, tú y yo nos damos cuenta, tú te das cuenta, pero las personas a veces dicen, no sé qué está pasando, y ahí se quedan, y es lo que dices tú, ¿no? De crear conciencia en a ver cómo lo estás viviendo.
para ver cómo lo cambias. Exactamente, para ver cómo lo puedes hacer mejor, cómo puedes mejorar lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Y entonces, Qué ¿Tú chambón. crees que sea como algo que nos está obligando como humanidad a buscarlo? O sea, por eso hay tanto caos. yo creo que Dilo, explícalo, no pasa nada. Yo creo que parte de lo que está ocurriendo es generado por nosotros. O Ok. sea, creo que le estamos buscando, es así como soltar el veneno y luego buscar el antídoto, ¿no? Ujú. Entonces, creo que parte de lo que ha estado ocurriendo es que al tener o al no tener esta conciencia tan presente, está habiendo una destrucción de un montón de cosas, ¿no? Inclusive hasta una autodestrucción. Claro. Entonces, esta era nueva en la que estamos, que justamente habla de toda la conexión espiritual sin hablar de religión, ¿ok? Y sin hablar únicamente de energía. Estamos en una era donde lo más profundo que tiene es como una reconexión a la espiritualidad, ¿no? Independientemente y respetando de La herramienta que tú escojas. Exactamente, Claro. y que cada cual obedece a un sistema de creencias. Ujú. Ujú. Entonces, independientemente de eso, toda esta ola nos está llevando a generar esta conciencia. Pero sí viene de todo lo que estamos haciendo. Si volteamos a ver un poco el planeta y lo que está ocurriendo y todo el desastre que ha hecho o que hemos hecho los seres humanos, es un poquito sorprendente, Sí, ¿no? claro. Es como, bueno, no un poquito, es bastante choqueante. Y entonces viene ahora toda esta nueva energía como para poder decir, hay que ser conscientes de... ¿Cuándo te imaginaste tú, por ejemplo, tú de niños, que esto de no talar árboles Ujú. Ajá. iba a suceder, Claro. ¿no? Sí, De claro. no talen más árboles, se están acabando, se está El acabando el planeta. oxígeno. Ujú. Ajá. Ujú. Jamás se te ocurría, ¿no? Sí, Entonces, claro. todo este tipo de cosas, claro que obedece a un sistema mucho más atrás, ¿no? Ujú. El tema, la verdad, es bastante amplio, es Ok. bastante profundo, y sé que esto es como una parte como más coloquial, Ujú. entonces, bueno, trataré de Sí, está de bien. explicar lo Está- mejor que está se bien. pueda, ¿no? Ay, no. Como que te dicen hacer conciencia, que dices, nosotros, por ejemplo, que estamos en esto, y tú que ya tienes mucho más tiempo que nosotros, aún así hay cosas que dices, neta, o sea, neta, todavía le tengo que echar más ganas. Y sigues. Ahora, cuando no tienes ni así de conciencia, qué difícil ha de ser el Darte cuenta. darte cuenta y el vivir, o a lo mejor es muy cómodo, pues, ¿no? Decir, como no me doy cuenta de nada, pues ahí voy y vengo. Y a lo mejor me enfermo de X cosa, pero no me doy cuenta qué es lo que realmente me está enfermando, qué es lo que realmente me está pasando. Pero cuando tienes conciencia, que es lo que hemos platicado muchas veces, que me dolió la garganta, ¡ay! ¿Qué tengo atorado? No me está fluyendo esto, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo que no me fluye? O sea, no sé qué es como... Sí, como que dices, ay, preferiría no... Y bendita ignorancia, dices de Ajá. repente, ¿no? Pero pues yo siento que es mejor saber Claro. y ya estar en esto, pues creo yo, ¿no? Yo siento que te hace una parte más libre Ujú. y te acerca una parte a lo que realmente eres. Sí, o a lo que realmente es la lo que persona. mencionabas al principio, pues, ¿no? De como que acercarte a la mejor versión de ti que Claro. pueda ser, pues, ¿no? Así es. Sobre todo. Oye, Mari, y por ejemplo, tú, ¿qué cambios has, o sea, Tú en tu vida, Personal, muy personal. muy personal, ajá, sí, muy personal. Bueno, tú decides el ¿Qué tan grado de personal? personal. Pero, Yo en mi vida. qué cambios has notado que sientas tú que sean a lo mejor los más importantes o que más te han servido para vivir más a gusto, más libre, más cerca de lo que quieres llegar a ser? ¿Tú dices a partir de empezar a trabajar Sí, con por- energía? O Sí, con la energía me imagino pues que también lo aplicas para ti o tú lo buscas con otras personas.
No, definitivamente empecé haciéndolo para mí. Ujú. O sea, yo empecé a meterme más en este campo de la sanación energética, ¿no? Sin quizá poner alguna técnica en específico, pero yo empecé a meterme en esto de la cuestión de energía por las experiencias personales, ¿no? Quizá por mucha sensibilidad que había, por una cuestión de percibir algunas otras cosas que estaban por ahí alrededor y sobre todo como para empezar a entender cómo es que funcionaba esto, ¿no? Y entonces a la hora de entrar ahí fue como descubrir todo un universo. Okay. Y entonces, ¿qué beneficios me trajo eso a mí? Me dio un poco más de estructura en base a lo que llevo mucho tiempo haciendo, que es un trabajo energético. En un principio me dio mucho más estructura, de sentir que de repente la energía o yo me desbordaba, empecé a tener estructura. Y entonces esa estructura me enseñó a poder tener o a poder fortalecerme en ciertos lineamientos que quería seguir yo. ¿Okay? Entonces me servía para tener estructura, me servía para poder conducirme o manejarme un poco más segura en lo que yo estaba haciendo, en las situaciones que estaba viviendo. Y al final, el regalo más grande que yo he obtenido de esto es que me ha hecho ser consciente de quién soy. Okay. Ese para mí ha sido el regalo más grande, el poder ser consciente, el poder decir, bueno, hasta hoy, soy así. Y el poder decir, soy así, me da un descanso enorme, enorme, porque dejas de negarte, dejas de estar en tus máscaras, dejas de hacer o de practicar un rol Como Sí, del aceptar, deber ser, ¿no? que Como, no eres. aceptarte tal y como eres, pues. sí, ¿no? dejas de vivir desde lo que tiene que ser, desde la que tienes que ser, desde el rol que tienes que cumplir en la sociedad, pues también. Claro. Y para ti llegar a ese punto fue como práctica. Pues tú le llamas práctica, yo le llamo conciencia. O sea, Limpieza. para mí ahí, por ejemplo, fue el conocerme más y poder decir, a ver, si yo hoy en día tengo estos condicionamientos, ¿cómo puedo estar mejor? ¿O cómo puedo superarlos? ¿O cómo puedo disolverlos, integrarlos, superarlos, quitarlos, lo que se necesite para poder estar mejor? Entonces, pues no es práctica, sí es un clavado sí me eché un clavado a trabajar conmigo. A decir, ok, si yo tengo esta sensibilidad, me imagino que ha de ser para algo. Entonces, una vez que la tengo y la reconozco y me echo un clavado ahí a ver qué es lo que me obstaculizaba o qué es lo que no me permitía poder ser yo quien era, pues eso es donde tú le llamas práctica, y entonces sí, a partir de ahí empecé a trabajar conmigo primero. Y a raíz o a lo largo de trabajar conmigo, pues me dieron ganas de trabajar primero con la gente que quiero, ¿no? Primero, la persona acude primero como a sus círculos más queridos, ¿no? A sus personas aliadas o queridas ahí. Entonces me daban ganas de trabajarlo con la gente que yo quiero, ¿no? Yo le decía, mira, me siento tan bien en esto y con esto, hice esto y esto y esto, pruébale, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces había quien... Conejillo de Indias, ven. Sí. Había quien se aventaba, había quien no, Claro. ¿no? Había quien, o hay quien hasta la fecha le da un poco de reserva, un poco de miedo, un poco todavía... a pesar de ser un tema que está como muy de moda o muy ahí afuera, creo que hay ciertas personas que tienen su propia reserva, ¿no? Claro. Entonces, Claro. Y bueno, pues es cuestión de que cada quien sepa el tiempo necesario para cada uno. Claro, todo llega en su momento, ¿no? También. Así es. Oye, Mari, y por ejemplo, hablamos de sanación energética, procesos, cambios, conciencia. ¿Qué temas para las personas que nunca han probado o terapia energética o terapia de cualquier otro tipo?
¿En qué temas también te ayuda una sanación energética? O sea, yo sé que es la parte espiritual, la parte emocional, la parte física, porque todo está alineado, ¿no? Pero para que los que están allá afuera nos lo entiendan de tantas veces que se los hemos ya dicho, que ustedes conozcanse ustedes, hagan conciencia de ustedes, pero que también sepan en qué, O sea, qué más temas lo pueden emplear, a qué temas pueden trabajar con, o en su vida de qué manera les puede ayudar herramientas diarias, vaya. todo. O sea, Ajá, yo sé que todo. realmente a nivel energético se puede trabajar absolutamente todo. Desde que no me está yendo bien en el trabajo, o no estoy ganando el dinero que quiero ganar, o... Voy anotando, a ver, Ajá, dime. todos los tips. Anoten, chicos. Mi relación con mi mamá, mi relación de pareja, mi relación ante la vida, adicciones. Realmente, de poderse trabajar, se pueden trabajar todos los temas. Cualquier tema se puede trabajar desde una terapia tradicional, que también sirve trabajar en una terapia tradicional, hasta hoy en día lo que son las terapias energéticas. Que al final del día se terminan complementando, ¿no? Porque lo que haces consciente aquí a veces no lo puedes trabajar como, no, pues la abuelita del primo que guau, y con la terapia energética como esta, constelaciones, todas las, ya nomás lo acomodas a nivel energético, vaya, ¿no? Que es lo que hay otras terapias que no lo hacen. Bueno, a nivel energético, pero yo te diría, se acomoda en todos los cuerpos. Ajá. O sea, se te acomoda a nivel físico, se te acomoda a nivel emocional, mental, espiritual y en todos los niveles astrales que tenemos. Buenísimo, qué padre. Entonces, es una muy buena herramienta. No se contrapone con la psicología, Claro. que para es nada. como el padre de todas las herramientas que hay. No se contrapone con ninguna de esas. Yo sí creo que hay una parte donde complementa y donde suma y donde es otra manera de abordarse, ¿no? Es quizá desde otra perspectiva y suma finalmente a lo que uno está haciendo, ¿no? Yo también creo Pero eso. no es que no funcionen las otras. No, es que Yo creo que son tienen parte de su complementos. evolución también, ¿no? Porque hoy en día hay un montón de tipos de terapias sin que tengan que ser energéticas. También ha habido muchísimo desarrollo de muchas ramas de todas ellas, ¿no? Sabiendo que la base sigue ahí cimentando. Claro. Entonces, realmente se pueden abordar todos los temas, todos. Ahora, ¿de qué va a depender si una persona, llamémosle, hace conciencia en vez de meternos sanar. en el conflicto de si sano, no sano, entonces estoy más sano o menos sano? Es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Pero llamémosle hoy el ser consciente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de que una persona sea más consciente? La verdad, de lo dispuesta y de lo abierta que esté a trabajar consigo mismo. Claro. Porque con lo que te vas a ir topando ahí adentro tiene que ver con tu sistema de creencias. Ok, o sea, con una persona un poco más cerrada es más difícil al principio. No es que sea difícil, depende de su sistema de creencias. Ok. ¿Ok? Entonces, muchas veces el sistema de creencias que tenemos es lo que los limita. Y eso es lo que impide que puedas accesar a esa parte de ser consciente para darte cuenta qué es lo que estás necesitando el día de hoy. Ok. Ok. Wow. Los dos. Así. ¿Les quedó claro? Sí. Oye, Mari, ahorita hablaste pues de evolucionar, ¿no? Y, o sea, ¿cómo? Pues me imagino que ahorita el estilo que tienes de trabajar ahorita, lo que empezaste, no sé qué tan parecido o distinto sea, pero bueno, ¿cómo y a raíz de qué ha ido como evolucionando o cambiando? Yo creo, mira, es muy diferente a como empecé. No sé si a ti te tocó a Sí, Estrella mis no. primeras terapias, no O me sea, hace acuerdo. 9 años fui. No, bueno, tengo No. un poco más. Ajá. Pero Pero de que yo te conocí ahorita es muy distinto.
Sí. O sea, tengo 9 años yendo contigo y cada vez es distinto. Sí, como que esto de evolucionar. Ajá, sí. Está A mí bien. me consta que ha ido cambiando. Pues mira, es muy diferente mi manera de trabajar de cómo realmente inicié al día de hoy y yo creo que va a seguir cambiando. Específicamente, así, si tú me preguntas, bueno, Mari, ¿de qué depende o cuál es la línea ahí que te hace dar el cambio o que hace evolucionar? Desde mi perspectiva, esto es puro compartirles mi trabajo personal, es quizá desde lo profundo que he logrado trabajar. Ok. Entonces, entre más profundo he llegado yo conmigo, entre más he podido limpiar mi energía, entre más he podido trabajar mis propios miedos, mis inseguridades, porque no es que no tengamos, ¿no? Todos Claro. tenemos, todos. Entonces, en la medida en la que yo he podido trabajar más esa parte de mí, es en la medida en la que yo he percibido que todo mi trabajo ha ido cambiando, evolucionando. A veces se ponen unas cosas diferentes que otras. Como es energético, es como un poco complejo de escribir o de explicar. Pero en la medida en la que yo he sentido que yo trabajo más profundo conmigo, voy más profundo en la persona. Ok. Para mí eso es como algo que está ahí hasta hoy muy latente. No sé si únicamente dependa de eso. Hasta hoy eso es lo que yo he descubierto conmigo. O sea, para ti de ahí parte la diferencia entre antes y ahorita, pues eso. Entre Pues- más limpias tú, más profundo puedes ver acá. ¿no? Entre más limpio yo en mí, entre más trabajo yo conmigo, o sea, entre más me echo un clavado ahí, mucho más me da el acceso a poder colocar la energía para el otro. Claro. O sea, Trabájense. Tenemos Trabajémonos. chamba. Claro. Eso es en lo que yo más Sí. lo he notado. Y quizá a lo mejor algún tipo de eventos que me hayan impulsado a trabajar más adentro en mí, ¿no? Claro. Como que puede ser, en alguna ocasión tuve un fuerte accidente, ¿no? Y esa parte del accidente me llevó a trabajar en mí en unos niveles muy profundos como para poder resolver lo que en ese momento tenía que resolver con lo que me estaba ocurriendo, Ok. ¿no? Cuéntanos un poquito del accidente, porque para mí, o sea, cuenta qué te pasó nada más y cómo, o sea, en resumido, porque para mí eso es una experiencia que vale la pena que la gente yo la conozco, pero cuando escuchas testimonios de ese tipo dices, ah, sí se puede, o sea, a lo mejor cuando no has pasado un accidente o un suceso fuerte, algo que te impulse, dices, pues, ¿de qué me sirve o qué hago? O cuando has pasado y te has quedado atorado, dices, pero ¿cómo le hago? Esos testimonios yo creo que son muy importantes que la gente diga, ay, wow, sí se puede, ¿sabes cómo? O sea, ese momento, vaya. Bueno, pues... Así cortito. Así pues, bueno, tuve una fractura de columna, sí, me rompí la T7 y la T8, 2 vértebras, independientemente de las costillas que también se rompieron por ahí, pero yo creo que lo más, o de los otros golpes, lo Fue lo más más fuerte fuerte. fue que se me rompieron 2 vértebras y que yo iba a quedar paralítica. Qué fuerte. Sí, bastante fuerte. Y bueno, pues a raíz de eso, de meterme a trabajar en ese punto, fue como, pues empecé a evolucionar y bueno, pues sí fue el echarme un clavado a ver qué me estaba ocurriendo, a ver desde dónde estaba yo operando, a tener una parte mucho más consciente en mí y sobre todo la parte de después, que tuve que estar inmovilizada un tiempo en una cama conectada a una cosa, pues no podía pararme, podías moverte. ¿no? No estaba yo en el país, estaba fuera del país, entonces
y aparte de todo, sola, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, Claro. Ajá. hoy en día ok. te lo puedo decir, en el momento fue algo durísimo, ¿no? Ha sido de las cosas más fuertes que he vivido. Pero ese tipo de cosas a mí me impulsó a echarme un clavado dentro y entonces ver qué es lo que estaba pasando conmigo. Porque el estar inmovilizada tanto tiempo, el depender de tener que alguien más Todo. que me trajera de desayunar, comer y cenar, ¿no? Claro, El- muéveme aquí, acá. mueve un montón de cosas, ¿no? Y ahí tuve que hacer un trabajo bien fuerte y bien profundo conmigo, ¿no? De ver desde dónde estaba yo operando en ese entonces mi vida, Ujú. ¿no? Revisar, hacer como toda una introspección para poder revisar cómo estaba mi cuerpo mental, cómo estaba mi cuerpo emocional. Definitivamente lo que más veía cómo estaba era mi cuerpo físico, pero eso es la última consecuencia. El cuerpo físico es la última consecuencia que tenemos. Antes están todos los cuerpos, desde mi perspectiva. Y entonces, cuando algo ya llega y rebota en tu cuerpo físico, quiere decir que en los otros cuerpos, pues ha estado mandando algún tipo de señal que por alguna razón no estás Esa explicación haciendo, está pues. muy padre. O sea, es Entonces, como, el cuerpo físico es como la última capa es antes de la que... última capa. De que brote. Ajá. Es más, en el cuerpo físico es donde brota, porque es la capa más gruesa que tenemos. Ajá. Sabiéndose, como ustedes saben, desde donde yo trabajo, que es de adentro hacia afuera. Claro. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que los otros cuerpos, pues están antes que ese. Sí. ¿Será Ah. eso lo que te pasó y lo que hiciste, lo podrías llamar como una autosanación? En parte. Sí, y aparte pedí ayuda. Ok. O sea, sí, hubo mucho trabajo que yo hice conmigo y aparte pedí ayuda a mi alrededor a que, pues, a que me ayudaran, ¿no? Tengo un hermano que también se dedica a lo mismo que yo, entonces él me ayudó mucho. Tengo una prima que también hacemos trabajo energético, entonces Entre todos. sí, la ayuda fue enorme. Una de las canalizadoras de una técnica que se da en Estados Unidos también aportó, ¿no? En clave. Aunque usted no lo crea, ¿ok? Entonces fue una suma de cosas, ¿no? Y bueno, Pues digo, qué padre como que de lo que ya hemos de repente hablado un poco antes, a lo mejor de temas más... Que te lo expliquen de manera más profunda, ¿no? Sí, pero también que como de lo malo siempre podemos sacar algo bueno y cómo Claro. crecemos, ¿no? Y siempre, pues, yo siento que también en mi vida las crisis que he tenido, no tan, pues digo, en una escala menor, siempre es lo que me ha impulsado a buscar, pues, ¿no? Y qué padre que eso pueda pasar, pues, ¿no? así. Claro. Que podamos aprovechar lo malo que nos tocó para convertirlo en algo positivo, ¿no? Bueno, acuérdense, Ala. acuérdense que no hay malo, ¿eh? No, por Y eso no hay digo, bueno. ajá, Acuérdense, es no hay malo, no relativo, hay bueno. pero normalmente las personas ven un accidente, una pérdida, una ruptura como algo malo. O sea, ponerle el malo es como, pues es algo que te pasó y tú sabes si te quedas ahí atorado o si lo usas como trampolín para avanzar a la siguiente etapa de tu vida, ¿no? O sea, Porque de todo se aprende. se aprende, Exactamente. ¿no? ¿Qué es lo Entonces, que- y en el momento en el que aprendes, le quitas la connotación de malo, porque si fuera Claro. malo ni aprendes. Lo que pasa es que le llamas malo cuando no estás viendo por dónde puedes aprender, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es como echarle la culpa a lo que te Algo. pasó en lugar de poder hacerte cargo de lo que te corresponde a ti, nada más. Yo creo que esa parte cuando ya tienes esa conciencia de decir, a ver, sí, pues sí, se me rompió el plato. ¿Qué hago? ¿Lo tiro, lo pego, lo arreglo? Cuando ya llegas a ese punto, ya puedes decir, voy por buen camino, ¿no? Sí, O sea, la llevo, claro. yo, por lo menos en mi caso, sí,
ay, sí voy bien, sigue echando ganitas, ahí vas. Pero para mí ha sido, o sea, crear conciencia ha sido un proceso de años. Digo, tengo 8 años contigo y empecé a los 19, no sé, y ha sido como más, y de repente digo todavía, ay, pero de verdad, o sea, hay cosas que digo, Hasta ay, yo, ¿por qué? con lo que me pasa a mí, de repente dices, bueno, lo hemos platicado Sí. en algunas ocasiones, ¿no? Y dices, ¿cómo? De, ay, ahora me encuentro yo atorado en esto, a ver, ¿por Ajá. dónde, no? Y dices, bueno, sigue el trabajo, ¿no? Y sigo echándome el clavado, y sí a veces es tedioso, y sí a veces que lo resuelva alguien más por mí, Sí, ajá. y sí a veces dices, ya me cansé, Sí, ¿no? a lo mejor le bajas tus rayitas y luego ya le metes Exacto. más. Y todo esto es parte de un condicionamiento humano. Sí, Y te sigues echando el clavo. Es que una vez que estás en esto, bueno, para mí es mi manera de vivir. Sí. Entonces se convierte en una manera pues de es que vivir. ya no te puedes hacer güey, creo yo, ¿no? Exacto. O sea, ya no También te puedes se hacer convierte tonto, en un ¿no? hábito, ¿no? O sea, el sentirte bien, o sea, te acostumbras a sentirte bien y cuando no te sientes bien, que andas, híjole, algo me pasa. Ya, como dices tú, ya no te puedes hacer tonto, ya no puedes. ¿Por qué? Porque el cuerpo el otro día te está diciendo, te hinchas, te duele la cabeza, no sé. Sí, y más rápido, ¿no? Ajá. Ni te pregunta, ¿sabes? Te lo Ajá. manda. Oye, Mari, antes de que se me olvide, ahorita me voy a volver un poquito. Hablabas tú de cómo esa sensibilidad que tienes la notaste desde, pues, de una edad muy temprana, ¿no? Entonces, puede haber personas que nos estén viendo, escuchando, que a lo mejor también lo traen. Y a lo mejor Sí, lo han claro. tenido toda su vida y no saben qué hacer y con no ello, saben ¿no? qué hacer. Entonces, por ejemplo, pues en este caso tú lo canalizaste y tú dices, bueno, me voy a dedicar a esto porque me gusta y me gusta como ayudar a las personas o cómo me hace sentir, ¿no? Entonces, si quieren o si no quieren, ¿qué les podrías recomendar hacer? Pero si quieren o no quieren... Pues, por ejemplo, si yo no quiero dedicarme a eso, pero de repente me llega información que no sé qué hacer con ella. Entonces, ¿qué ok. recomendarías ahí? No sé, a lo mejor conocerse más para poder como modularlo, Yo creo que eso sería un punto importante. Primero, aceptarlo. pues primero saber que tienen todo el derecho de querer reconocerlo o no, ¿no? Porque hay muchísima gente que tiene mucha sensibilidad y percibe un montón de cosas y no sabe qué hacer con eso y no sabe ni a quién acudir. Entonces, primero, que sepan que sí se puede acudir a alguien, que es importante que cuando decidan acudir a alguien, investiguen un poco de quién es ese alguien. Porque, Por favor. Porque pues también hay de muchas todo. personas que utilizan la información de alguna manera no tan favorable, ¿no? Entonces, bueno, que primero puedan investigar un poquito, saber un poco más de esa persona, de quién es, a qué se dedica, ¿no? Que sigan un poquito a ver qué pasa para que haya un poco de congruencia y bueno, esa es la primera, ¿no? Que puedan pedir ayuda. Y dos, no todas las personas que tienen sensibilidad quieren dedicarse a eso, ¿no? Entonces, lo que podrían aprender es a saber cómo manejarlo, a saber cómo esta sensibilidad, cómo puedo estar yo mucho más amigable con mi sensibilidad trabajando donde quiero trabajar, o ser arquitecto, o ser ingeniero, o ser agricultor, o trabajar en el campo, lo que sea, ¿no? No necesariamente es para dedicarse a ello. Yo creo que lo más importante ahí sería como que ese es un pie a que puedan ser más conscientes de cómo son y elegir qué quieren hacer con eso. Y yo creo que al final de cuentas es aceptarlo, como tenemos que aceptar muchas cosas para poder como... Es parte de ti también, ¿no? Ajá. Es algo tuyo. O sea, no oprimirlo, ¿no? Ajá. Pues yo sugeriría que sí. Pues sí, sería lo mejor. Sería lo mejor el poder aceptar que está eso y saber que sí se puede hacer algo con eso, ¿no? Y que el hacer algo no implica el tener que trabajar con gente, sino puedo hacer algo con la sensibilidad que tengo y puedo estar mucho más equilibrada y hacer lo que quiero hacer.
como el usarlo a tu favor al final del día, o sea, como ver qué beneficios me da, en lugar de verlo como algo negativo, a ver de qué me sirven mi... Verlo como una herramienta. Ajá, pues, soy arquitecta, a ver qué sensibilidad tengo a la hora de diseñar, a la hora de crear, o sea... Ahora, es una cualidad más. Es como cuando la gente nace con la habilidad de tocar el piano o de tocar algún instrumento. Es una habilidad más, nada más. Entonces es como poder abrazar esa habilidad y poder utilizarla. Qué buena analogía, ¿no? Qué padre, ¿no? Ay, ya. Qué padre, qué padre. Ya llegaremos Poco a un poco. grado de conciencia más elevado poco a poco. Oye, Mari, antes de cerrar, siempre nos gusta compartir como un mensaje positivo a los que nos ven o nos escuchan. ¿Cuál sería tu mensaje para las personas que están allá afuera? Ay, mi mensaje, bueno, tendría un montón que decirle. Dilos. Pero yo creo que un mensaje especial podría ser el que fueran más conscientes, en que la importancia de poder ser más conscientes el día de hoy nos va a llevar a poder ser mucho más auténticos y poder ser quien realmente somos. Padre. Ajá. Así que Wow. Ya saben. ya saben cuál es el camino a seguir. Pues muchísimas gracias, de verdad, es un gran honor para mí tenerte aquí invitada. Ya sabes que eres bienvenida las veces que quieras. Hermosillo va a volver bueno, no tan próximamente, pero va a volver. Ojalá venga más seguido. No sabemos si se puede. Sí, Que sí. se quede a vivir aquí. Digo, si ya estamos en el pedir. ¿Verdad? Pero sí, bienvenida, de verdad, las veces que quieras. Este Muchas es tu gracias. espacio. No, a ti Gracias. por venir. Sí. Gracias por la recibida. de los No, dos. al contrario, es un honor, Mari, tenerte aquí y esperemos que, pues, lo platicado aquí le sirva mucho a las personas que nos estuvieron escuchando o viendo. Exacto. A ver. Me alegra, Sí. me alegra. En Muchas crear gracias. conciencia. Feliz de venir a hablar. Si me invitan, feliz. Ya dijiste. De Para la verdad. próxima visita. Ajá. ¿Verdad? Ahora sí, explícanos. Podríamos Más adentro, tomar un profundizar tema, más. exactamente, Ajá. y profundizar en ese tema dependiendo de lo que su audiencia necesite. Muy bien. Entonces ya saben, dudas, preguntas sobre algo que aquí Mari nos puede explicar con toda confianza, háganosla saber. DM, Facebook, Javi, tú eres el Sí. encargado de la información. Puede ser a través de DM en nuestro Instagram, Sanando en Chorcha, o tenemos nuestro correo electrónico, sanandoenchorcha@gmail. Ahí nos pueden mandar cualquier duda, cualquier comentario. Y pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. Estamos en Grupo Lieber grabando. Y recuerden que Ser en Centro Integral es donde damos terapia estrella de Theta Healing. Yo doy de barras y Theta Healing, y Jesús Navarro está con consultas de nutrición. Y hasta eso. Y próximamente Por lo una pronto. sorpresa. Próximamente una sorpresa que les estaremos platicando. Y pues bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias, chao.